les quiero compartir uno de mis devocionales que tiene por título Yo como hijo adoptivo. Eh, yo creo que es difícil de pronto ver a Dios como padre porque pues en mi caso, no sé si es el de todos, creo que no es el de todos, pero por ejemplo en mi caso, no sabría ver a Dios como un padre o no sabría yo ponerme en los zapatos de Dios como padre porque no soy padre, no tengo hijos como tal, ¿cierto? Pero yo creo que todos nos podemos identificar como hijos, ¿cierto? Porque si estamos acá es porque sencillamente fuimos parte de una familia, ya sea de un padre, ya sea de una madre, o ya sea de los dos en particular, ¿cierto? Pero podemos ver que nuestras familias imperfectas, como todo ser humano lo es, trataron siempre de darnos lo mejor posible, ¿cierto? En mi caso yo tuve, pues, gracias a Dios, a mis dos padres vivos, los tengo aún, y me enseñaron muchas cosas. Eh, y una de ellas, bueno, quiero tocar, voy a tratar de no extenderme mucho, yo generalmente hablo mucho, pero voy a tratar de no extenderme mucho, tengo prácticamente cuatro punticos los que les quiero tocar. Eh, y el primero de ellos está en Romanos 8, del 15 al 14. Se los voy a leer aquí en la Reina Valera 60. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí hay dos cositas muy bonitas, que independientemente que si nosotros tengamos padre o madre, o tengamos los dos, o no tengamos ninguno, hay casos que no los tenemos en vida, no importa. Dios dice, yo no hago excepción de personas, no importa si tienes papá, si tienes mamá, si no tienes, yo te voy a adoptar como mi hijo. Y eso es lo bonito, que Dios nos acepta como somos y que quiere que nosotros seamos adoptados por Él en una familia donde en cualquier parte del mundo podemos encontrar, ¿cierto? Que es la familia, pues, de la fe, en la iglesia tenemos muchos hermanos, ¿cierto? Y la otra parte que me llama mucho la atención es ese Abba Padre. Ese Abba Padre, pues, muchos conocerán y muchos sabrán qué significa Abba Padre, que es como papito Dios, como ese Abba, lo busqué por ahí y dice que básicamente significa papito, ¿cierto? Que es una forma cariñosa, o es una forma muy natural en la cual los hijos o los niños israelitas le dicen al papá, esto viene del arameo. Entonces, básicamente es una costumbre de ellos eh, que el niño le diga papito o le diga de esa manera cariñosa, de esa manera de amor a su papá. Entonces aquí, si buscamos en la Biblia, hay muchas veces que se nombra ese Abba Padre. Y es bonito ver que Dios quiere total amor de nosotros. Ese es mi primer punto, un total amor de nosotros hacia Él. Ese amor que nosotros le podamos decir, hasta ese punto que le podamos decir, papito, pero no una forma, de pronto, espero no me malinterpreten, de una manera de pronto religiosa, ni una manera católica, como en algún momento, como, ay, papito Dios, ayúdame, tal cosa, no, de una manera genuina, de una manera, como lo hacen los niños, una manera real donde los niños se acercan al papá y le dicen, papito, como con esa ternura, como con ese cariño. Entonces, poder hablarle a Dios con ese total amor, con esa confianza pues, que podemos tener hacia Él. El otro texto bíblico que tengo acá es Marcos 14:36. No sé, de pronto alguien, a los que anoten, y de pronto a los que no anoten, de pronto ahí les doy estos textos bíblicos. Y dice en Marcos 14:36 en la Reina Valera, esto es cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní y estaba a punto de ser apresado y llevado pues a la cruz. Entonces dice, y decía, pues decía Jesús, Abba Padre, bueno, Abba, Padre.
todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más, perdón, sí, más no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En otra versión, en la nueva traducción viviente dice, Padre, clamo, papito, clamo con todo lo que es posible para ti, te pido que quites de mí esta copa, este sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, más no la mía. Y en ese punto quiero tocar el punto de que nosotros como hijos adoptivos, Dios quiere de nosotros como hijos adoptivos que seamos o que tengamos con Él total confianza. Si recordamos y retomamos un poquito la historia de Jesús, en ese momento estaba pasando por una situación muy dura, como tal vez en estos momentos muchos estamos pasando una situación difícil o en un futuro que llegue a pasar una situación difícil. Y Dios está aquí que a uno se le acerque. No buscando una reprensión, no buscando que, ay, es que de pronto si me acerco a Dios, Dios me va a castigar, Dios me va a decir, no, es que estoy haciendo las cosas mal. O yo de pronto muy joven, antes de conocer un poco de Dios, tenía el pensamiento de que, como a mí me decían que Dios de todas maneras siempre hace su voluntad y todo el rollo, entonces yo decía, ¿y qué tal si la voluntad de Dios a mí no me gusta? ¿Qué tal si lo que Dios tiene para mí no me gusta? Por ejemplo, tenía también otra creencia, que Dios, a mí siempre me decían, es que Dios tiene la persona perfecta para ti. Pero ¿y si esa persona no me gusta? Y si esa persona no es del gusto, sino que me la mandó Dios, entonces, porque yo me la mando, entonces la tengo que aceptar. Y yo vivía muy peleando con este tipo de cosas, hasta que por allá leí que la voluntad de Dios es perfecta, buena, es agradable, hasta que entendí que Dios como padre, de pronto los que son padres pueden entender un poco más esto, nunca nos va a dar algo malo a nosotros como hijos, porque aquí, más que todo en Colombia, no sé, de pronto como hay personas de varios países, eh, aquí en Colombia se tiene mucho la creencia de que el padre quiere siempre darle al hijo lo que el padre nunca pudo tener. Digamos, si el papá nunca pudo estudiar en un colegio privado, cuando él tenga un hijo, trata, se esfuerza lo que más puede para darle la mejor educación, para darle el mejor vestido, bueno, etcétera de cosas. Entonces aquí, a pesar de que Dios Padre quería también, lógicamente, darle cosas maravillosas a Jesús, había un plan muy bonito que había que seguir para la salvación de nosotros. Y Dios lo amó a Jesús tanto, pero también nos amó a nosotros tanto, que pues dio a su Hijo Jesús para la salvación. Entonces, me parece bonito lo que hizo, el gesto humano de Jesús, me parece hermoso en este pasaje, porque dice que a pesar de su angustia, a pesar de su frustración, a pesar de, 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 de ese sufrimiento en el cual estaba pasando en ese momento, tiene toda la confianza para hablar al padre y decirle, padre, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por ese momento, pero a pesar de eso, confío en ti, a pesar de eso, dejo que tú tomes las riendas de esta situación, dejo que se haga tu voluntad, más no la mía. Entonces es bonito que Jesús nos enseña en ese pasaje que confiemos plenamente en Dios. Y hay otro pasaje también de confianza que es en Salmos 37:5, que creo que todos lo sabemos, quienes no lo sepan, esto dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esto nos muestra que Jesús como Padre, perdón, que Dios como Padre quiere que nosotros estemos totalmente confiados en Él, que tengamos en situaciones duras, adversas o en situaciones buenas, porque suele pasar también que cuando nos está yendo muy bien, solemos también a veces olvidarnos de Él, ¿cierto? Pero entonces que en esas situaciones bajas o en esas situaciones altas, confiemos en Él, que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer? No sabemos, pero sí sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo otro es Eclesiastés
Eclesiastés. Eclesiastés 12:13. Se las voy a leer en la Reina Valera. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios espera de nosotros también total, eh, mm, total obediencia. Me gusta mucho este pasaje bíblico que lo dice Salomón. Si vamos un poquito atrás en la historia, Salomón, eh, bueno, vivió muchas cosas. No vamos a entrar en detalles como tal, pero sabemos que tuvo esposas, muchas esposas, tuvo muchas mujeres. No sé si en ese tiempo habrá habido drogas, no se sabe, pero posiblemente sí. Y creo que él hasta trago, bueno, etcétera. Fue un hombre que, tanto desde la ciencia, porque fue un hombre demasiado inteligente, hizo muchas cosas en la ciencia, y tuvo un entendimiento muy grande, ¿cierto? Pero uno diría, un hombre con tanto conocimiento, ¿por qué se apartó tanto de Dios? Y por allá, Eclesiastés, que es un libro bastante grueso en información y en sabiduría, por allá, incluso este, si no estoy mal, es el penúltimo versículo con el que termina Eclesiastés. Y dice, las conclusiones básicamente de Salomón es el todo del hombre. O sea, hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, trabajes lo que trabajes, hagas lo que hagas. eh, lo que Dios espera siempre de nosotros va a ser que lo obedezcamos. Que muchas veces no vamos a tener que, por ejemplo, algo que yo no entendía muy bien era el diezmo, y mis papás pues, siempre me inculcaron: diezme, hágalo, porque hay que hacerlo, lleve ofrenda, sea bueno con las personas y todo eso. Pero yo nunca entendí por qué, sencillamente lo hacía, no tenía razón por qué entenderlo. Y ya un poco ya más grande, varios amigos y tutores me enseñaron que por qué era bueno hacerlo. Y empecé a ver la mano de Dios poderosa en mi familia, en mi hogar. Eh, y aquí Dios no nos dice: obedece si lo entiendes o si sabes de qué se trata. Aquí Dios solamente nos está diciendo: obedece. Y una persona, pues, por ejemplo, como Salomón, que vivió tantas cosas, que fue tan humano, o sea, me gusta Salomón en ese punto porque podemos ver, no tanto por las fallas, sino porque podemos ver o me identifico como ser humano, que fallo, me identifico mucho con Salomón porque se apartó mucho de Dios y hizo muchas cosas, pero finalmente tomó conciencia y dijo: puedo hacer cualquier cosa, puedo estar en el mundo, puedo hacer esto, puedo tener muchos cargos o tener mucha plata o tener poca o hacer lo que yo quiera, pero finalmente si no obedezco a Dios, no soy nada, sencillamente. El todo del hombre es temer a Dios y obedecerlo. Eh, el otro puntico que tengo es Mateo 18:5. Mateo 18:5, se los voy a leer por acá. Las voy a leer en la PDT, en la Palabra de Dios para Todos, y dice: en ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito chiquito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe mi nombre, haga así como lo recibe un niño, me recibe a mí. Entonces, este puntico se llama total dependencia de Dios. Me gusta verme, cuando hablo de esto, me gusta verme como un hijo, como un niño chiquito. Porque uno de hijo, de pronto cuando tiene una cierta edad, 16, 17 años, que se vuelve muy rebelde, ¿cierto? O cuando ya crece se vuelve muy independiente de los padres. Pero cuando uno es muy pequeño,
cuando uno tiene, no sé, 3, 4, 5 años, uno depende desde la cosa más pequeña y básica, que es de pronto comer, uno depende incluso hasta el sueño de uno, depende de cuando uno está con la mamá, o en muchos casos cuando está con el papá. Entonces, ese punto de dependencia, de depender de Dios, Dios quiere que nosotros lo hagamos así, incluso lo pone como ejemplo acá, que seamos como niños pequeños, como niños que desean y anhelan eh, que la mamá o que el papá esté ahí con él. Por ejemplo, sé que en muchos casos que cuando el niño es pequeño y toma tetero, por ejemplo, si la mamá no le da el tetero, se desespera, llora, grita, hace pataleta y de todo, ¿cierto? Cuando no es el papá el que lo acuesta, también pasa lo mismo, se desespera, llora, grita, como que tiene la necesidad de que el papá o la mamá sea el que esté ahí con él, el que le dé de todo, ¿cierto? También tenemos una dependencia económica, porque pues, uno de niño no trabaja, no hace nada, pero tampoco nos hizo falta algo. Y si nos hizo falta no nos dimos cuenta porque sencillamente no tenemos la percepción de eso, porque confiamos plenamente en nuestros papás y si hay o no hay, muchas veces uno de niño no se preocupa. Si hay comida, si no hay comida, uno depende netamente del papá, de la mamá, de lo que ellos hagan, de lo que ellos nos den. Y Dios quiere eso, que dependamos de Él, que no nos preocupemos. Ay, hijo de madre, ¿será que hay o no hay? Es importante, lógicamente, que nos pellizquemos, tampoco que nos durmamos en los laureles, pero decir, no, si no hay, yo dependo de ti, Dios. Tú eres mi Padre y sabes mis necesidades y sabes qué hay que hacer. Y Dios, como buen Padre, cubrirá todas nuestras necesidades. Tenemos también una dependencia emocional en muchas situaciones. Eh, cuando nuestros padres, no sé si algunos lo sufrieron, yo por ejemplo lo sufrí cuando el primer desamor que tuve, eh, eh, la que corrió a abrazarme, a decirme tranquilo, no hay ningún problema, eso pasa en la vida, fue mi mamá. Entonces aprendí a depender también en cierto sentido a que mis papás me enseñaran eh, acerca de los sentimientos, las emociones, de cómo distinguir de un buen amigo a un mal amigo. Recuerdo mucho también palabras de mi mamá y de mi papá cuando me decían que no se junte con fulanito porque fulanito no me trae tan buena espina y yo hacía todo lo contrario. Entonces, Dios quiere eso, que nosotros dependamos también de Él en sus consejos de no hagas esto, mira, vete por este lado, no hagas esto, vete por este otro lado y que no seamos pues como los puntos anteriores que he tocado pues desobedientes, sino que obedezcamos y dependamos de él en ese consejo emocional, en ese consejo pues que nos da Dios. Básicamente pues aquí en, en estos momentos acabo ya con mi devocional, pero la invitación queda a que pues este tema de ser hijos y de ser hijos adoptivos es extenso, es demasiado largo, trae muchas cosas, pero básicamente aquí está lo puntual, lo básico, lo que podemos aplicar, lo que podemos ver que nos pasa en nuestro día a día y que podemos depender de él eh, en lo que hacemos, en lo que hagamos, y verlo más como un padre que nos ama, como un padre que nos cuida, como un padre que, que no quiere que nos preocupemos, que estemos ahí rondando y dando vueltas por el mundo, sino que dependamos de Él, que todos los días estemos con Él y Él hará las cosas para que nosotros estemos bien. Eh, ya, muchas gracias. Le cedo ya el turno a Agus para que continúe. Muchas gracias, Nel, por esa palabra de que somos hijos de Dios, que Dios nos ha adoptado. Y me gustaron muchas cosas que mencionaste. Entre ellas, fíjate que somos una familia en Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, dice que toda familia en los cielos y en la tierra, dice que toma del nombre de Dios y lo llama Padre. O sea que parte de nuestra familia está en esta tierra, parte de nuestra familia está en el cielo y llaman a Dios Padre. Me acuerdo que cuando he viajado a Estados Unidos o a otros lugares y que me he encontrado con cristianos, con creyentes en la fe,
en el sur de México, en el centro de México, en Estados Unidos, cuando he ido a visitar alguna iglesia o algo así. Y siempre que me encuentro con personas, con creyentes específicamente, hay una conexión inmediata que uno tiene con ellos, porque somos hijos de Dios, porque conocemos a Dios, el amor de Dios fluye de aquí para allá y de allá para acá, y es algo súper lindo, oye. Y Dios es el que ha hecho la obra tanto en esa gente como en nosotros también. Entonces es como una confianza, ¿no? Que donde quiera que vayas, si te encuentras con gente que ama a Cristo, los vas a sentir como familia, y es como una parte de Dios que puedes palpar, que puedes sentir aquí. Me gustó también lo que decías de cómo podemos depender de Dios, y la verdad es algo que vivimos en nuestra vida también. Dios se ha encargado de todas nuestras necesidades. Me dio mucha risa ahorita cuando dijiste que qué tal si la persona que Dios tenía para ti no te iba a gustar, o Dios te ponía una muchacha fea o alguna cosa así. Pero fíjate que Dios ha sido súper lindo conmigo, ha sido todo lo contrario. Todo lo que me he dado cuenta que viene de parte de Él siempre es completamente bueno, y pues Él nos diseñó a nosotros y sabe cuáles son nuestros gustos, qué es importante y todo eso, qué es lo que encontramos atractivo, qué es lo que nos gusta. Y Él toma eso en cuenta también para proveer por ese lado también, ¿sí? Así que, muchachos, vamos a hacer una oración ya para cerrar. Muchas gracias, Nelson, por haber estado con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Y nada más para contarles, el domingo nos vemos a las 11 de la mañana para nuestro servicio del domingo, y luego después ya continuaremos la siguiente semana con el devocional. ¿Ok? Señor, te damos gracias por esta palabra que nos das en esta mañana. Gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, que te podamos llamar a ti Abba Padre, Papito, que podamos decírtelo con confianza, Señor. Y aquellos de nosotros que estamos batallando con ese tema, con poder tener este tipo de confianza y esta relación contigo, te pido, Señor, que sean sus corazones tocados en esta mañana, que les sea revelado en sus corazones, Señor, y en sus mentes, que tú los amas, que tú tienes cuidado de cada cosa en ellos, que tú los estás guardando del mal, que tú los guardas, Señor, de otra gente que quiere hacerles daño, y que tú vas a proveer un montón de cosas buenas, Señor, que tú los vas a colmar de bienes. Gracias por tocar sus vidas ahí donde estás. Gracias, Señor, por seguirles hablando y revelándoles a través del día que tú eres un buen Padre, que tú eres un Padre bueno, como lo decía el Señor Jesús, y que en realidad eres nuestro pan, nuestro papi, nuestro papito, y que podemos confiar en ti de todo corazón. Gracias, Señor, por esta revelación y por esta palabra, y gracias que nos has hecho hijos tuyos al haber creído en el Señor Jesús. Amén. Bueno, muchachos, hasta luego, los queremos mucho. Van a tener un día bendecido el día de hoy, y nos vemos el domingo, primero Dios. ¿Ok?